TV Producciones presenta Volando con... Hola. Muy buena tarde, hora italiana, 4:22. Y muy buen día en República Dominicana. 10:22 de la mañana. 10:22 de la mañana. Saludos, capitán, saludos. Muy agradecido de tenerme aquí en su canal. Gracias por la invitación. El que está agradecido soy yo de tenerte aquí. Hoy dijimos República Dominicana, pero este piloto no es de República Dominicana. Es el invitado número 44 y es el cuarto venezolano que me acompaña en mi canal. Y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tocar el capitán y yo, porque el capitán Héctor Maita, de Venezuela, Maracay, es piloto de Air India, voló en Corea, voló en China y nos va a contar hoy. Vamos a tocar el tema de volar hacia o cerca de países con conflictos bélicos, implican altos riesgos de seguridad, cancelaciones de vuelos y cierres de espacio aéreo, especialmente en Oriente Medio, Europa del Este y parte de África, donde se recomienda evitar siempre estas zonas, monitorear alertas oficiales, contratar seguros de viaje que cubran guerra y estar preparado para desvíos o varamientos. Y hoy nos acompaña el capitán Maita, quien tiene extremada experiencia en volar en estas zonas de conflictos. Héctor, bienvenido. Gracias, capitán. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Sí, bueno, mi vida como piloto de línea aérea me ha llevado a sitios bastante interesantes, donde he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo en cuanto a la parte de lo que es la seguridad en el vuelo, que es muy importante. Tú de Venezuela te bajas hacia Corea, ¿no? Sí, correcto. Yo terminé en Venezuela, volé en Aeropostal, volé en Aerotui, estuve también en Conviasa, mi paso por Conviasa, y luego de tener la habilitación del 737, llegó a Corea a una línea aérea que se llama Asiana Airlines. Asiana, es una compañía, Asiana Airlines es la segunda compañía más grande de Corea del Sur, ¿no? Llega a la isla de Corea. Correcto, la península de Corea, sí, la península de Corea. Decimos isla porque de Corea se sale o en avión o en barco. No, y está totalmente, podría estar en lo cierto, porque hablando de eso, y eso nos trae a colación, sí, se podría considerar una isla. Tú tienes razón, porque ellos a la parte norte, donde está el paralelo 85, 83, que está al norte, limita con Corea del Norte. Corea del Norte, claro. Entonces, prácticamente es una isla. Es una isla porque al este tiene a Japón. Es una isla en tierra firme. Sí, se podría decir así. Una isla en tierra firme, sí. Valga la definición, ¿no? Porque como es península, dicen, no, la península de Corea, claro. El país está dividido en dos Coreas, como mucha gente debe saberlo. Tiene Corea del Norte y Corea del Sur, que quedaron separadas después de la guerra del 53, la guerra de las dos de Corea. Y la parte norte la tomó el comunismo y la parte sur la tomó el capitalismo, es así. Entonces, ellos no terminaron el conflicto, ellos tienen realmente un cese al fuego. Eso fue lo que se hizo, lo que se determinó y lo que se aprobó, un cese al fuego. De hecho, hay muchos sitios interesantes que se visitan en Corea del Sur, donde tú puedes observar la posguerra y cómo fue Corea durante la guerra.
Por supuesto, al tomar posesión la parte capitalista, por decirlo así, Corea quedó, vamos a decirlo, blindada o quedó auxiliada militarmente por los Estados Unidos. Sí. Entonces hay muchísimas bases aéreas norteamericanas, o sea, de Estados Unidos de Norteamérica, que están posicionadas en Corea, en el centro, al sur, y varias bases aéreas coreanas que comparten personal militar americano en las mismas, están dentro de operan dentro de la misma base. De hecho, hay una que está en todo el centro de Corea que se llama Osan, que es la base aérea de Osan, que tiene un espacio aéreo controlado y restringido en esa parte. Lo que nos trae aquí el asunto de hoy, lo que quería compartir con ustedes o con tu audiencia, era cómo se vuela en sitios donde existe conflicto, ¿no? Y donde se vuela con cierta diferencia a lo que es un espacio aéreo normal. Como sabemos, los espacios aéreos están divididos por varias capas en forma vertical, ¿ok? Y en forma horizontal. Pero existen lo que son las zonas especiales, que son las zonas, por ejemplo, el área como, además de estos espacios A, B y C y D, que operan normalmente, son los espacios aéreos controlados. Tenemos las zonas especiales o zonas que, por ejemplo, las zonas de peligro, que son peligrosas, zonas consideradas peligrosas, zonas restringidas, y las zonas peligrosas, restringidas, y hay zonas que son y zonas, sí, sería dangerous, sería warning, serían zonas donde se advierte de que no se puede volar por un determinado espacio de tiempo. Y zonas militares, zonas de seguridad y donde operan bases aéreas, y que normalmente una aeronave comercial o cualquier tipo de aeronave que no sea militar no puede entrar, no puede penetrarla, ¿no? Salvo un cierto horario en un periodo de tiempo o una fecha especial. Por lo menos en el caso de China, para no hablar todavía del norte, de Corea del Norte y Corea del Sur, el espacio aéreo que queda entre Corea y China, hay una zona que se llama, por decirlo así, Danger Zone, que es una zona peligrosa. Esa zona la activan y la reactivan dependiendo de las operaciones militares que hay. Y te quedan limitados los vuelos que hay entre Corea y China, ¿verdad?, al oeste de la península, que no puedes pasar por esa zona. Entonces tienes que volar por rutas alternas. Y te lo advierten, te lo dicen. Si usted entra en esta zona, está bajo su riesgo, su propio riesgo. Tiene que buscar la manera de tomar rutas alternas. Eso significa más combustible, eso significa que tienes que verificar el weather, porque muchas veces te lleva a una zona restringida. Si vuelas esa otra zona, que es la restringida, puedes pasarte a una zona restringida por cuestiones de weather. Claro. Existe una zona restringida que está entre Taiwán y China, y China, o sea, Main China, lo que llama Mainland China, que es vamos a decir, China, el país en sí, que al este de ese gran país que es China, que está muy cerca de Taiwán, de la isla de Taiwán, que como sabemos siempre ha existido un conflicto ahí, ¿no? Y hay una experiencia de un compañero volando un 777 Korean Air, que él tuvo que declarar un o sea, una especie de advertencia. No fue un Mayday, por supuesto, porque no había ninguna emergencia, pero había una situación de peligro, porque él estaba entrando a una condición meteorológica de mal tiempo. Y si no alteraba su rumbo, iba a entrar en una zona donde había muchísimos cúmulos y era peligroso. No obstante, les tuvo que elegir entre entrar en una zona restringida por China, que está entre Taiwán y la China continental, por decirlo así, que él se desvió, pero él declaró un pam. Eso significa una advertencia que estás en una situación de peligro, más no estás en emergencia. Claro. Y fue porque el control nunca le dio el permiso.
Entonces él tuvo que decir pam, 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 el Korean Air se desvía a tantos grados al lado derecho de la ruta por condiciones meteorológicas adversas. Y se lo Él, aceptaron. él se quedó, esto como vamos a decir, oh, wow. O sea, la regulación que dice, la regulación te permite hacerlo en una zona, en una condición como esa, por meteorología y porque estás en peligro de entrar en una condición, vamos a decir, peligrosa durante el vuelo. En este caso, empiezan las investigaciones, ok, pero ¿por qué no alteró el rumbo hacia el este? O sea, hacia Taiwán, porque él estaba volando de norte a sur. Y el weather había un tifón que había pasado recientemente y toda esa zona estaba llena de mal tiempo. Y si él se desviaba, posiblemente era más consumo de combustible. A él se le ocurrió eso. Mira, no pasó absolutamente nada. China lo entendió. Se pusieron de acuerdo el gobierno coreano y el gobierno chino. Hubo una especie, pero se entendió. Bueno, después de eso, te puedo decir que casi todos los vuelos hacían exactamente lo mismo. Entonces, claro, siempre quedó esa incógnita ahí de en qué momento. Eso debería de ser aceptado, ¿vale? Debería ser aceptado, pero acuérdate que cada país tiene sus regulaciones y tiene su forma de llevar, vamos a decir, las regulaciones aéreas y tiene la potestad de aceptarlo. Tú sabes que el grueso, todo lo hace, de las regulaciones lo hace la OASI, ¿ok? Pero sí, claro, cada país es autónomo de sus reglas. Por supuesto, entonces... Eso estamos de acuerdo, pero yo lo que quiero decirte, Héctor, es lo siguiente. Se debería de comenzar a estudiar dentro de lo que es la seguridad aérea internacional, porque una cosa es que la OASI hace los reglamentos y después el país es autónomo en regirse por los reglamentos o cambiar algunas cosas que no estén de acuerdo con el reglamento. Por ejemplo, en la parte de lo que tú acabas de comentar. Pero debería de existir un reglamento internacional para todos los países obligatoriamente, que donde en una parte de una condición atmosférica completamente desastrosa dentro de la ruta del avión, el país subsiguiente debería de prestarle una aerovía por la cual él pudiera bordear ese mal tiempo y luego continuar más adelante con su aerovía que venía normalmente, ¿entiendes? Sin cuestión de llegar a tanta vaina de que no, búscate de irte por otro lado. Coño, ¿cómo tú me vas a hacer arriesgar a mí la vida de 200 pasajeros, 300 pasajeros, dependiendo del tipo de avión que uno traiga? O sea, Claro, eso tiene en parte razón, porque, y comparto contigo eso, porque lo otro es, disculpa Héctor, porque lo otro es lo siguiente. Cuando tú solicitas, en este caso, este piloto de Corea él cambia a la radio de China, a la frecuencia de China, y yo pienso que los chinos, dentro de su radar meteorológico, el que lo está controlando en ese momento a este vuelo de Corea, sabe perfectamente el tipo de condición atmosférica que está ahí. Porque si tú me dices a mí, mira, las condiciones atmosféricas son visibilidad chévere, así que prohibido meterte por aquí. Pero coño, si yo tengo un radar, yo sé cuáles son las condiciones atmosféricas, debería existir esa autorización. Sí, lo que pasa, fíjate una cosa, todo eso va en el planning, ¿no? En el planning que tú haces de planificación del vuelo, y más que todos estos aviones, porque estaba volando un 777, él iba hacia el sur, hacia el sureste asiático, desde arriba del norte de la península, desde Corea, desde Seúl. Pero lo que puede estar pasando aquí
es que a veces, porque a mí me pasó algo muy parecido y yo recuerdo que nos permitieron, porque habían 2 tifones y me permitieron hacer un vuelo, un rerouting, hice un rerouting, o sea, volver a crear otra ruta muy cercana a China y dentro de unas zonas, vamos a decir, por decir, prohibidas de China, pero era precisamente por la ruta. Claro, ellos ponen un tiempo y un periodo y de ese se aceptó, no, porque había que completar los vuelos del día, pero tenían que tener autorización del control del ATC de China. Y se lograron, muchas rutas se lograron. Pero esto fue algo, vamos a decir, inadvertido, algo que pasó, que seguramente no se pensaba que el weather se iba a mover de esa manera la masa y repentinamente te ocurrió, que puede ocurrirnos en vuelo. Uno puede hacer el mejor plan que pueda, pero te puede ocurrir en vuelo, que tengas que hacer un rerouting, ¿no? A mí me pasó muchísimo, ahora en la India me ha pasado muchísimo en ese mar del sur de Arabia, el mar del sur de Arabia, que tú lo cruzas entre el Medio Oriente e India y cruzas allí y se ponen unos malos tiempos grandísimos, se ponen unos weather impresionantes y unos cúmulos impresionantes durante la época del monzón y es cuando viene más lluvia y te digo que se pone difícil la ruta y a veces tienes que cambiar una ruta de hitos, que son las rutas estas que tú haces con vuelos donde tienes más de 120 minutos a la costa, ¿verdad? Y tienes que volar con 2 motores, entonces tienes que hacer una ruta especial por eso, porque vuelas aviones de 2 motores nada más, tomando en cuenta que en caso tal de falla de un motor, tú tienes que irte, esos son los hitos, que son los vuelos que se hacen cruzando el océano, y muchas veces cuando tú lo haces ese tipo de vuelo, tú tienes que considerar de que de repente por mal tiempo tienes que hacer otra ruta, ¿no? Claro. Ahora, hablando de todo esto, y que es muy importante saber de que este tipo de variables, cuando están presentes, especialmente los fenómenos meteorológicos, los desarrollos de nubosidades fuertes y este tipo de cosas, inclusive también el ash, la ceniza volcánica, que es otro fenómeno meteorológico que también te afecta en los vuelos. No vamos a tener muchas opciones y vamos a tener que volar en zonas, en áreas prohibidas, áreas restringidas o áreas peligrosas, ¿ok? Esas 3 tipos de áreas, por lo menos el norte en los aeropuertos de Corea, el aeropuerto de Incheon, que es el principal, el aeropuerto de Seúl, donde me tocó operar, está el paralelo 83 al norte, y es el paralelo que te limita la Corea del Norte con la Corea del Sur. Si tú te das cuenta en el mapa, ojalá que tus seguidores tengan el chance de ver un mapa o una carta de aproximación del aeropuerto de Gimpo, vamos a decir, las siglas son Golfo Mai Papa, Gimpo. Ese aeropuerto está muy cerca de ese paralelo. Y de hecho, cuando tú despegas, hay una advertencia, un warning en la carta que te dice que si cruzas y te vas hacia una zona prohibida, vas a ser derribado sin ningún tipo de advertencia. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Ahora te podrás imaginar, si estamos hablando de menos de 10 o 20 millas al norte del aeropuerto, 2 aeropuertos, de Gimpo y de Incheon, en caso tal de una falla o de un problema de un cúmulo o de mal tiempo, y tú no puedas virar a la izquierda o a la derecha, al este o al oeste, tomando en cuenta que las pistas están orientadas hacia el noroeste, ambas pistas de ambos aeropuertos. Si tú tienes que continuar un track del centro de pista, o sea, manteniendo el rumbo de pista, puedes entrar en Pyongyang, puedes entrar en Corea del Norte. Y te lo advierten, puedes ser derribado. Entonces, hay que considerar que, por ejemplo, un engine failure, por lo menos un procedimiento de ida de motor, tú no lo puedes diseñar en esos aeropuertos manteniendo el rumbo, como normalmente nosotros lo hacemos en aviación en el estándar. Normalmente mantenga rumbo de pista
haga los memory items de los procedimientos de motor, de ida de motor, sino que aquí tienes que tener en cuenta de que tienes que virar normalmente hacia la izquierda, hacia el oeste, porque si no entras en una zona peligrosa, que es la zona de Corea del Norte. Entonces, cuando vuelas en condiciones de ese tipo, primero tienes que estar mentalizado de que no puedes por ninguna circunstancia entrar en una zona como esa. ¿Qué es lo que hace normalmente? Tú tienes razón, hay muchos aeropuertos que tienen los radares y tienen los Doppler, que son los radares meteorológicos donde el control de tráfico aéreo puede observar si hay lo que llaman unos links, que es un mal tiempo en el track de salida, en el SID, el Standard Instrument Departure. Entonces, si eso está allí, si hay un mal tiempo, ellos te lo pueden advertir. El piloto tiene que también estar, tú tienes radar meteorológico, la mayoría de los aviones, casi todo, eso es un no-go. Los aviones de línea aérea tienen radar meteorológico, tú enciendes tu radar y tú puedes ver si hay un mal tiempo al frente. Y puedes hacer un delay para tu salida. ¿Ok? Y puedes decir, mira, el control le dice negativo, espero, no despego todavía porque hay un mal tiempo ahí en la salida. O sencillamente restringe el control, que muchos lo hacen, especialmente en Corea. Ellos restringen o mantienen, hacen un delay para el departure, para la salida de los aviones. Claro. Porque hay un mal tiempo en la trayectoria de salida. Precisamente para evitar eso, de que vayas y caigas en una zona peligrosa, que en este caso sería si continúas hacia Corea del Norte. Claro. Ese es el caso de Corea del Norte. Igualmente ellos tienen sus restricciones de Corea del Norte a Corea del Sur, que no pueden pasar. Yo llegué a ver equipos antiaéreos en el propio núcleo, en el propio corazón de Seúl, que están bien tapados y bien protegidos, pero son sistemas antiaéreos que están preparados con misiles y proyectiles para cualquier incursión de cualquier avión enemigo. O sea, es un cese al fuego, pero es una tensión que siempre va a existir allí. Y el piloto, a nosotros nos insisten muchísimo durante el entrenamiento y durante el periodo de entrenamiento, vamos a decir, inicial para volar dentro de Corea del Sur, de que tenemos que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener el mapa de Corea en sí, lo tienes que tener en tu cabeza todo el tiempo y saber estar bien familiarizado con las zonas peligrosas y las zonas restringidas y las zonas las zonas peligrosas que hay en Corea, que hay muchísimas en Corea. Igualmente Japón también tiene varias, porque ellos tienen muchas bases militares también. No puedes sobrevolar una zona militar. Y Japón está muy cercano a Corea del Norte también. Correcto, sí. Ellos tienen ahí la parte norte de Japón, está muy cerca de Rusia y de ahí de Corea del Norte. Entonces, la otra parte es en el Medio Oriente, ahora que yo estoy aquí en la India, es la parte noroccidental de la India, está Pakistán, que Pakistán es un enemigo bien sabido de la India. Mira, entonces esa es otra zona que afecta muchísimo. Vamos a ir a unos cortes comerciales y al regreso, entonces vamos a hablar de Corea a la India. Ok, perfecto. Sí, cómo no. A continuación, publicidades. ¿Quieres renovar tus espacios sin gastar de más? Mira esto. Con Pincelada, con solo $10 ya puedes comenzar a pintar. Es una pintura rendidora, fácil de aplicar y con colores que se adaptan a cualquier espacio. Y lo mejor es que va totalmente a tono con tu bolsillo. Pásate por Pintacasa y llévate la tuya. Cuando un cliente está buscando y evaluando la compra de bujías, siempre se encuentra con dos opciones: bujías de calidad garantizada o bujías económicas. Las bujías de calidad garantizada son de 707,
Las bujías de 707 están hechas y preparadas para cumplir con todos los estándares del mercado. Esto quiere decir que ofrecemos un rendimiento óptimo que otras bujías definitivamente no pueden garantizarte. ¿En cuál invertirías tú? ¿Irte a invertir un poco más ahora y disfrutar de un rendimiento con calidad garantizada que durará con el tiempo? ¿O invertir menos y tener que reemplazar las bujías con mayor frecuencia? Las bujías de 707 te terminarán ahorrando dinero a largo plazo. No arriesgues tu carro comprando imitaciones baratas. Recuerda que somos 707 expertos en repuesto. Las mejores publicidades las transmite Publiven. Porque en Publiven no solo transmitimos anuncios, creamos momentos que conectan. Héctor, antes de irnos al corte comercial, habíamos hablado de Corea, sus limitaciones dentro del área de conflicto con Corea del Norte. Pero ahora nos vamos a otro país donde estás volando tú actualmente, porque de Corea creo que te fuiste para China, si mal no recuerdo. Después de Corea, estuve en China, sí, volé en dos líneas aéreas, Asiana, luego Airbus, la loco de Asiana. Me fui a China 3 años, hice un contrato de 3 años en China Postal y luego regresé a Corea y volé los últimos 7 años, lo volé en Corea. Aquí tenemos este. Ajá. No, este es coreano. Sí, ese es Jeju Air, fue la línea aérea donde yo volé. Jeju, sí. Correcto. Sí. ¿Está activo esa línea todavía o no? Sí, claro, ellos están activos. Ellos están activos todavía. Este fue uno de los últimos aviones que le llegó a ellos, un NG, NG. Fue el último avión que le llegó a ellos. Sí. Entonces, de China nos vamos hacia la India. Sí, o sea... la India es otro país que está en conflicto también con Pakistán. Correcto, toda la vida. He tenido ese problema, lo han tenido como muchos años. Ahí estoy operando en una locos de Air India que se llama Air India Express, donde ellos tienen tienen aviones MAX y tienen aviones 737 igual a de este mismo modelo, NG. Y esos vuelos, la mayoría de los vuelos son entre el Medio Oriente y la India, ¿no? Entonces, mi última base fue Trichy, eso está al sureste de la India. La India es gigantesca, la India es un país sumamente, o sea, es un gran país, es un país monstruoso. Este es Air Busan fue la segunda línea aérea donde yo volé en Corea. Estamos ahí, creo que era un cumpleaños. Entonces ellos hacen los pancakes estos coreanos, típicos coreanos, y me estaban celebrando, no sé qué edad era eso. Yo pensé que sepa. Igualito, no, yo me hacía, lo que pasa es que es dulce, ¿no? Y me hicieron son muy amigables los surcoreanos. Sí, con todo eso que tienen fama de que no lo son, pero bueno, yo vamos a decir, salté esa barrera cultural, porque tú sabes son muy especiales, los coreanos son muy especiales. Tú sabes que las 2 entrevistas antes de esta, de la tuya, le hicimos una entrevista a una tripulante de cabina de Argentina. Ella es argentina y vuela con American Airlines, pero su base es en Buenos Aires. Y el esposo de ella es coreano, lo conoció en Corea. Ella fue para Corea a hacer un curso de inglés, si mal no recuerdo. Y ahí conoció a su futuro esposo en Corea. Imagínate tú. Es un país muy especial. Ahorita está muy famoso con esta cuestión del K-pop y los K-drama que llaman. Son las novelas coreanas, sí, son muy famosos. Pero y es una cultura muy especial. Yo dejé muy buenos amigos. Este es Jeju Air, esta es la segunda compañía, que fue la última compañía donde yo volé allí. Eso es creo que fue, en un vuelo
que hicimos a Jeju, la isla de Jeju, que es como decir la isla de Margarita para los venezolanos. Bueno, es como la isla de Margarita, el Jeju, la isla de Jeju, que lleva el mismo nombre de la línea aérea, pero no tiene base en Jeju. Nuestra base era en Seúl, en la capital. Sí. Sí. Pero resulta que entonces de China nos fuimos para Para la India, correcto. India. Esta fue una de mis últimas tripulaciones en la India. eh, Sí, fíjate que con la cuestión de que ahora se está volando, la India se vuela hacia el Medio Oriente, tú vuelas hacia el noroeste de la India, está Pakistán. Entonces hay una zona totalmente prohibida para los aviones indios pasar por allí. Entonces, se complica un poquito el vuelo y nos tenemos que ir, vamos a decir, hacia el sur oeste, y eso significa que vas a volar durante un cierto periodo con un avión de 2 motores sobre el mar. Entonces se hace lo que llaman el EDTO. EDTO es EDTO, que significa que es Extension Distant Operation, Special Operation, que es una operación que tú haces con aviones de 2 motores sobre el mar en un periodo que tenemos hasta permitido 120 minutos. Nosotros normalmente hacemos círculos de distancias de 90 minutos a tierra firme o a la zona que haya, vamos a decir, que haya un aeropuerto dentro de un arco de unas 90 millas, pero de un arco de 90 minutos de vuelo, ¿ok? En esas condiciones. Entonces, de eso depende muchísimo que los aviones estén preparados para eso. Se hace una certificación y tú vuelas evitando esas zonas esas zonas prohibidas, ¿no? Porque vamos a estar claros, prohibido, peligroso y restringido. Son los 3 espacios aéreos diferentes que tú tienes que mover. Por ejemplo, cuando dice restringido, es de que por ciertos periodos o por una condición que hay en tierra, tú no puedes pasar por allí. Pero después tienes espacios aéreos restringidos, ese es restringido. Después tienes espacios aéreos peligrosos, que te dicen que si pasas por ahí puedes correr peligro. Y también puede ser peligroso, que es constantemente peligroso. O sea, no necesariamente tiene que ser por un periodo de tiempo. claro. Y después tienes sitios prohibidos, que eso sí es verdad que de ninguna manera puedes pasar por ahí, que son como bases aéreas militares Bueno, de la India. yo recuerdo, Ana, que cada vez que me tocaba volar por base aérea Libertador, Bueno. que venía de Valencia al Caracas, o de Caracas iba al contrario, yo lo que hacía era que pagaba el transponder. Y el carajo me decía, el torrero de base Libertador me decía, capitán, yo lo estoy viendo demasiado cerca. Y yo le decía, no vale, yo estoy respetando las 10 millas fuera, le decía yo a él. Eso puede ser por un momento. Sí, bueno, pero es como yo te digo, ahí dependiendo de cómo tú lo lleves, cómo hagas la operación, tú puedes lograr evitar, pues, dependiendo de la ruta, Claro, el routing que tú hagas. ojo. Era un avión pequeño. Ah. Era un avión pequeño. Eso no se podía hacer. Un avión ¿Tú te acuerdas de no es familia mía, no, pero era Maita. Era apellido Maita. ¿Tú te acuerdas de ese famoso piloto de un 172? Yo no creo que fue un 172 que aterrizó en la Plaza Roja de Moscú. Sí, claro. Era un avión pequeño también. Sí. Y fue una burla grande para la seguridad aérea. la seguridad general de Rusia, ¿no? Sí. Porque al pasar por ahí, bueno, tú te imaginas lo que ocurrió, ¿no? Claro. Y era bien difícil. Pero sí, volar sobre zonas peligrosas. De hecho, ahorita mi última experiencia con el Medio Oriente, porque como te repito, nosotros volamos desde la India. La mayoría de los vuelos son al Medio Oriente, son a los Emiratos Árabes, a Arabia Saudita,
Qatar, toda esta zona, y son vuelos que son diarios, ¿ok? Y en muchas, por lo menos Dubái, hay como casi 5 vuelos diarios, desde donde yo operaba, en la mañana, 2 en la mañana, 3 en la tarde, algo así, y te puedo decir que es sumamente delicado en la situación actual, porque como está el conflicto con Irán, Sí. yo hice uno de mis últimos vuelos fue a Omán. Ok, Omán es Mosca, que es el aeropuerto de Omán, que ahí está el Golfo de Omán, que está muy cerca del estrecho de Dulce. Y ese estrecho, yo de hecho volé muy cerca y tomé una foto, era de día, y tengo una anécdota porque ese vuelo, cuando yo llegué muy bien, sin ningún problema, pero cuando despegué, me falló el transponder, me falló los GPS del avión, me fallaron. Me quedé totalmente sin, mis instrumentos funcionaban, pero todo era, vamos a decirlo, todo lo análogo. Todos los indicadores de veo eran básicos, todo básico. Pues tú sabes que los NG, la mayoría de estos aviones nuevos, todos tienen FMS, que tienen Flight Management Computer, y tú tienes 2 computadoras a bordo y vuelas, todo es automatizado. Entonces tuve que volar bien convencional. De hecho, el controlador vio mi traza y me dio un rumbo para salir hacia el FIR, hacia la zona, vamos a decir, el boundary, el FIR de control de Mumbai, que está al lado vamos a decir, del control son los límites entre el control del Medio Oriente y el control de la India. Entonces me dieron vectores para salir de la zona de conflicto, ¿no? Y lo que digo, ok, vire a la derecha, mantenga ese rumbo, diga cuando pueden hacer su propia navegación, y continúe. Luego recuperé los GPS y recuperé el transponder, pero que llegó un momento que era de día, menos mal que estaba bien claro todo, era bastante buen tiempo, y salí de la zona de conflicto, pero eso fue bastante peligroso. Ahí estaba dándole entrenamiento al primer oficial, y tenía una primer oficial de observador ahí. Muy buenos compañeros de equipo, muy buen equipo. Estamos ahí celebrando el Día Internacional del Piloto. Mira, Héctor, tú has volado con 3 culturas diferentes. Sí. Has volado con muchas más culturas, pero estas 3 culturas en particular, la coreana, la china y la india. ¿Qué diferencia hay entre una y una? Bueno, mira, en principio te puedo decir que muy importante, me disculpan el perrito, tú sabes cómo son los. Las coreanas son muy educados, muy buenos con teoría, en lo que es la parte de la teoría, muy teórico. En la práctica, como vuelo, les falta y necesitan ayuda, siempre vienen con dificultad para volar. Y yo me imagino que los coreanos, me imagino que una de las cosas es porque los sueltan muy rápido. Normalmente hay un piloto, sale de un 172, hace como 150 horas de simulador en el 737 y luego se sienta en el puesto derecho. Esa es una cuestión cultural, pero entonces le falta todavía la habilidad. Son muy buenos en la teoría, conocen el avión, todas estas cosas, pero no son muy ávidos en la parte del vuelo, y entonces uno lo va puliendo en esa parte. Eso es el coreano. El chino es muy parecido al coreano, lo que pasa es que hay una barrera grande con el idioma, porque la mayoría de los pilotos chinos no hablan inglés. De hecho, yo volaba muchas veces con un intérprete en el Yangtze, ¿okay? Un intérprete. De hecho, los manuales de emergencia, los QRH, en el caso del copiloto, son en chino, ¿okay? Bueno, el capitán. La mayoría de los pilotos chinos no hablan inglés. Muchísimos que no hablan inglés. ¿Y el idioma coreano no es el mismo chino? No, pero el coreano
tiene un poquito, se preocupa un poco más, aunque tú sabes, todos pasan el nivel 4 del inglés y entonces pueden operar, pero son muy, ellos para evitarse ese problema que haya en la hora de una emergencia, que haya algún problema, ellos tienen un intérprete en el avión, va un traductor. Y la parte de lo que es, como te digo, de una emergencia, los manuales están en chino. No el mío, pero tú tienes un manual en inglés y un manual, pero eso por las regulaciones de ellos prefieren que sea así. Eso es otra cosa, no pueden volar dos extranjeros, ni en Corea ni en China pueden volarte dos extranjeros por la cuestión del idioma. Tienen que volar siempre un piloto que sea nativo, ¿ok? Entonces, en la India, diría que eso es una de las partes de donde muy habilidosos también con la parte de conocimiento, pero malos, Paola, como dice un amigo mío, qué malos. Son muy, le falta muchísimo la parte del skilling, ¿no? Porque es que muchos de ellos, mira, ahí donde tú observas, para ser piloto en la India tienes que tener mucho dinero. Acuérdate que la India es por castas. Y estos son chicos que vienen de familias muy adineradas y era, ay, quiero que sea algo, bueno, quiero ser piloto. Entonces el papá les paga un curso en Estados Unidos, regresan y se van a la India, regresan a la India y bueno, se hacen millonarios en experiencia como piloto. Entonces en sí la parte de la habilidad del vuelo está muy, no tiene mucho skilling, por decirlo así, como decimos en aviación. Ahora, el coreano sí lo tiene, porque el coreano, como te digo, hace muchas horas de vuelo en simulador. Y el simulador te da una sensación, una sensibilidad, y te da un skilling con todo y que no es igual al avión. Claro. Yo todavía en mi experiencia de tantos simuladores que he operado, yo no recuerdo ningún simulador que se me haya, inclusive de la clase más alta, que se haya parecido al avión. Ninguno. La mayoría de los simuladores son eso, lo que son simuladores. Porque te simulan las operaciones, pero la sensibilidad y lo que es el feeling del avión nunca es igual en un simulador. Hay gente que dice, no, pero este simulador se parece mucho y se acerca mucho a operar el avión normalmente, pero yo así no lo creo. En mi experiencia, en los años que tengo operando por lo menos simuladores, especialmente el 737, no he conseguido ningún, y he operado muchos simuladores que están, vamos a decir, bastante avanzados. Son de categoría D, Delta, que es uno de los más avanzados. Nunca lo he conseguido que tenga la misma sensibilidad, el mismo feeling que tiene con el vuelo real. Pero sin embargo te da mucha habilidad, cómo configurarte en la aproximación y cómo acercarte. Pero volviendo a lo que estamos hablando, lo que nos lleva a esta reunión, que es la parte de volar en zonas de conflicto. Yo quería traer a colación, no voy a traer nombres ni nada, pero sí voy a decir por lo menos en el área que ocurrieron. ¿Te acuerdas de un avión de una compañía del sureste asiático que era un avión, era un avión 777 que fue derribado por misiles rusos? Se determinó que eran misiles rusos. Ese no fue... No, a mí no me gusta decir nombre, no me gusta traerlo porque tú sabes que eso hiere susceptibilidades. Claro. Pero se comprobó que había un notan en la notificación que se le hace al piloto de cualquier vuelo, como todos lo sabemos. Y había un notan de que esa era una zona ni siquiera prohibida, era una danger zone, o sea, una zona era totalmente, era prohibida. No recuerdo, había una zona que estaba prohibida y una que era restringida. Okay, porque esta es otra cosa. A veces las zonas restringidas son de un cierto periodo, tienen un cierto tiempo donde se restringen las operaciones de vuelo a través de ellas por un periodo de tiempo. En el caso de ese avión, en esa zona estaba restringida por operaciones militares. ¿Ok? Claro. Y sin embargo, el avión pasó muy cerca a la hora que no tenía que pasar. Entonces,
eso atenuó, por decirlo así, un poco las demandas que hubo, porque se preguntaron por qué el avión pasó por ahí a esa hora y en ese momento. Entonces ya ahí, aunque fue derribado y se culpó a Rusia por todo esto, ¿por qué el avión pasó por ahí? Si la zona estaba, se dijo en un principio que no estaba, que no se había advertido de que estaba restringida, pero aparentemente sí lo estaba, restringida precisamente por... Y es un riesgo que está corriendo el piloto, porque si tú pasas cerca, muy cerca, o por un desvío meteorológico te metes hacia esa zona, eso es total responsabilidad del piloto. Claro. ¿Me entiendes? Que no es nadie y del capitán del vuelo. Entonces tienes que tener cuidado. Esa es la parte importante de cómo manejar eso. Luego tienes lo que ocurrió también con un avión que volaba, por cierto, del Medio Oriente, iba hacia el norte, era un Airbus 321 y fue alcanzado por eso, inclusive fue fuego antiaéreo y perforaron la zona de lo que era la parte de la cola del avión y dañaron el sistema hidráulico del avión. Y horizontal. Correcto. Y él tuvo que llevar el avión, esa zona estaba también restringida. Eso fue ahorita, hace poco, hace un año, 2 años atrás. Claro, esa zona estaba restringida también. Y el piloto, no sé si por condiciones meteorológicas, pero sí estaba advertido de que había una zona restringida y que estaban las armas, vamos a decir, todos los sistemas estaban. Reciente, otro accidente parecido por entrar en zonas restringidas o zonas peligrosas. Bueno, ahora no recuerdo ninguno, pero sí te puedo hablar de cómo se criticó muchísimo lo que pasó en Venezuela recientemente, que restringieron el vuelo sobre Maiquetía, sobre la firma Maiquetía. ¿Qué ocurre? El gobierno americano, norteamericano, dijo que ellos no sabían el tipo de armas que podía tener Venezuela. Entonces, teniendo un misil que trabaja con GPS, que puede detectar, no puede, a lo mejor por la falta de práctica, no puede detectar si un avión es enemigo. Y están todo el tiempo activados. Tú no le puedes garantizar al tráfico aéreo de que pase por esa zona. Claro. Entonces tú restringes esa zona. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó en Venezuela. El gobierno lo dijo, el gobierno americano dijo, esta zona está, no fue que no, vamos a cerrar la firma Maiquetía, no, sino que como ellos no saben qué armas hay allí, siempre se amenazó que habían armas rusas, equipos súper sofisticados, proyectiles chinos, que uno no sabe cómo opera, y ya habían estos antecedentes. Ellos no saben si pasar un avión que sea amigo o enemigo, o lo que vaya a pasar por ahí, por ese espacio aéreo, se activen los sistemas antiaéreos y se dispare un misil y se derribe un avión. Y más sin embargo, si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 aviones, los sistemas de GPS y radar se le fueron. Correcto, sí, porque no, es uno de los métodos que se utiliza. Normalmente cuando está en un espacio aéreo, creo que uno fue Copa, si mal no recuerdo. Sí. Uno de los, por eso es que el riesgo del piloto que tome el vuelo no lo tome. Yo me imagino que hubo tanta insistencia y hubo tanto, la media actuó demasiado rápido y empezaron a decir que habían vuelos donde habían ocurrido incidentes durante el vuelo, precisamente porque se cruzaban con tráficos que no estaban en el radar, que no estaban avisados por los sistemas de tráfico de control. Y llegó un momento que dijeron, no, vamos a cesar las operaciones realmente porque no podemos seguir vamos a tener un accidente en cualquier momento. Claro. Entonces, una de las razones es porque la mayoría de los aviones de nueva generación y la mayoría de los aviones comerciales en la actualidad operan utilizando el GPS para dar mayor accuracy, da mayor rutas más fiables y rutas más vamos a decir, mejorar la ruta, mejorar el tracking de los aviones. Ya no es estos sistemas viejos de una aguja indicándote dónde está la estación, sino ya tú tienes un track y tienes unas navegaciones ARNAV que necesitan actualizarse por los GPS. Entonces, ¿qué es lo que hace? Igual que todas esas armas antiaéreas, la mayoría funciona con GPS. ¿Entiendes? Porque te dan posiciones exactas.
Y eso es lo que lo utilizamos nosotros en aviación para tener la posición exacta de los aviones. Sí. Entonces, que olvídate, cuando llega un avión de esto y se le bloquea todo lo que son los GPS, su navegación actual no puede ser actualizada en el momento, como va haciendo. Y porque normalmente tú cuando llegas a un aeropuerto y tú alineas todo lo que son los sistemas de navegación del avión, los alineas utilizando el GPS, Claro. y utilizando la radioayuda más cercana. Entonces, imagínate tú en Venezuela que hay problemas, siempre hemos sabido que hay problemas con la radioayuda, los GPS ayudan muchísimo. Ahora, tú bloqueas el GPS y el avión va a tener por seguro de que no te va a decir exactamente dónde está el avión. Posición del avión, claro. La posición del avión. De hecho, una de las principales, yo tengo una experiencia yo despegué de Dubái, iba a un aeropuerto en la India, un aeropuerto que está al oeste de la costa oeste de la India, que se llama Kannur. Y yo despegué de Dubái con los problemas de GPS. No tenía GPS. Y claro, hay un sistema alterno, la radioayuda funciona y el avión se alinea con las radioayudas actuales. Y yo recién había llegado, yo lo que hice fue poner las coordenadas de lo que llaman last position, o sea, la última posición que tuvo el avión. Y también tienes un en la puerta o donde te parquea, tienes las coordenadas. Entonces tú las puedes ponerlas manualmente en la computadora. Y el avión alineas todos sus sistemas de navegación con la última posición que tú tomaste. Ahí no hay ningún problema. Lo único que te advierte que como no es muy exacta por otros factores que no vienen al caso, posición, la estructura del avión, un carro cerca del avión, lo que sea, no son tan exactas como la del GPS. Te advierte que hay un sistema que es lo que llama GPWS, que es el sistema de Ground Proximity Warning, que es el sistema que te advierte dónde está el avión ubicado respecto a la geografía, la topografía. ¿Qué pasa? Cuando vuelas entre montañas o en zonas de aeropuertos donde son montañosos, tú tienes lo que se llama terrain awareness, o sea, te avisa cómo está el terreno y las montañas cercanas al terreno. Cuando tienes el GPS eso es perfecto y es muy exacto. Pero cuando no tienes, y muy preciso, cuando tú no tienes eso, volar te lo advierte, te dice, si usted no hizo su actualización utilizando el GPS, sepa que puede tener errores en la advertencia de terreno durante el vuelo. Entonces imagínate yo volar de aquí, de Dubái, haber hecho, vamos a decir, una actualización de los sistemas de navegación no marginal, pero sí no la mejor, no adecuada, precisamente porque los GPS estaban shut down, o sea, estaban apagados. Volar a una zona montañosa, porque Kannur está en una especie de valle. Te advierte y te dice, el manual del avión te lo dice, tiene que volar lo más visual que pueda. Y sin embargo, yo me di cuenta que es verdad, o sea, cuando estaba aproximando el avión a cada rato, cuando estaba haciendo la aproximación, yo veía la cercanía a las montañas y no me advertía que había una montaña cerca. Cuando había volado anteriormente al mismo aeropuerto, utilizando mi GPS, me decía siempre caution terrain, o sea, precaución, tiene terreno al frente. Entonces es sumamente peligroso cuando están esas situaciones así de que los GPS no funcionan, especialmente para estos aviones, los aviones de nueva generación, que necesitan los GPS, ¿me entiendes? Inclusive para posicionarte, para darte la posición exacta con respecto a zonas restringidas, zonas peligrosas, zonas por donde no puedes volar. Entonces cuando está todo esto, que es lo que pasa ahorita, los pilotos muchos dicen, no, yo no voy a volar por ahí porque no tengo los GPS, no hay, no tengo las facilidades para hacer mi navegación en forma adecuada, no vuelo.
Claro. Entonces te apoya el control de tráfico aéreo y llega un momento donde se suspenden las operaciones porque nadie quiere tomarle riesgo. Sí. Lo toman solamente los aviones militares porque ellos tienen sus sistemas alternos y ellos saben dónde están y cómo volar en esas condiciones. Pero vuelvo y repito, volar en una zona de conflicto y donde no tienes posibilidades de actualizar todos los sistemas de navegación del avión es sumamente peligroso. Y te tienes que preparar para eso. Cuando un piloto, sabiendo todo esto, realiza un vuelo, eso es ser temerario. Y ten por seguro que si ocurre algo, es muy difícil que los seguros paguen un accidente, una catástrofe que ocurra en esa condición. Entonces las líneas aéreas, muchas se arriesgan, muchas no se arriesgan. Bueno, ahora mismo, por lo menos en la línea aérea donde yo opero, se restringieron los vuelos para allá, al Medio Oriente. Pero esto lo está aprovechando la gente de todas las líneas aéreas locales. No voy a decir nombre, pero la línea aérea locales de Dubái se sabe cuál es. Sí. Ellos están aprovechando todo eso porque ellos sí siguen volando, ellos siguen operando bajo esas condiciones. A mí me parece que eso es temerario. De hecho, tienen un corredor especial, hacen ruta, hay un lapso de que pueden despegar una cierta cantidad de aviones en una cierta cantidad de tiempo, tienen sus propias restricciones, están haciendo mucho dinero, ¿verdad? Porque siguen operando. No permitan que los aviones de fuera, de otras líneas aéreas operen allí. Pero esa es la parte que a mí no me gusta del negocio de la aviación. O sea, cuando pones en riesgo La vida, ¿verdad? La vida de la gente de la gente. por sacar una operación, por hacer una operación, porque usted cree, no hay problema. Si hasta ahorita hasta ahora no ha pasado nada, sigamos volando y sigamos teniendo la libertad de seguir operando aquí, bueno, y nosotros seguimos operando en estas condiciones porque hasta ahora no ha pasado nada, hasta que pase. Ese es el gran carajo que lo dice porque está en tierra. Ah, no, por supuesto. Se no tiene absolutamente un carajo que arriesgar. Claro, claro. Sí. Y el piloto, lamentándolo mucho, siempre va a ser culpable. Siempre lo van a poner. Él va a decir, bueno, el piloto, es que bueno, el piloto tomó la decisión de sacar el vuelo, de hacer el vuelo así, y bueno, eso fue un error que cometió el piloto y lamentándolo mucho fallecieron tantas personas y bueno. Ahí se tendrá que entender. Estamos llegando al final del programa. Okay. Pero nosotros siempre somos una cajita de sorpresa y yo quiero que tú me hables de eso tan bonito que está ahí. Sí, esa es mi familia. Mi esposa Alejandra, mi hijo Héctor, que está a la derecha de camisa verde, y mi hija Colette. Esto es en Filipinas. Esto fue en Filipinas. Ellos tuvieron un tiempo, yo tuve una casa ahí en Filipinas, y normalmente, como yo operaba, yo volaba, porque tenía base en Corea, yo volaba casi 4 veces a la semana. Tenía 4 vuelos a la semana, entonces, porque ellos se fueron allá para estudiar, hacer su elementary school y el high school, y porque la cuestión del idioma, para estudiar en las escuelas coreanas tienes que saber coreano. Aunque Héctor nació en Corea y Héctor dominó un poquito el coreano por un tiempo, pero yo tenía el interés, el inglés es más universal. Entonces la escuela en Corea está muy limitada en cuanto al inglés. Entonces lo llevé a Filipinas, que Filipinas el segundo idioma es el inglés, y ellos estudiaron allá. Entonces me establecí allá, tenía un condominio allá y yo siempre tengo muy buenos recuerdos de nuestra vivencia allá en las Filipinas. Muy bonito Filipinas, un sitio muy Héctor, bonito. nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos yo quiero que, en 3 minutos, yo quiero que tú le des un consejo a estos muchachos nuevos que se quieren ir a volar hacia el oriente el oriente, pues.
El Oriente cercano y el lejano Oriente. Y el lejano Oriente, exactamente. El lejano y el cercano. Mira, de verdad, lo principal, lo más importante es el estudio. El estudio. Yo he tenido que estudiar muchísimo. Yo ni siquiera en la universidad creo que estudié tanto como he estudiado cuando estudié para irme fuera de Venezuela. Yo estuve en el Youth Fund y estuve en la Central, en esas dos universidades, estaba en ingeniería aeronáutica y ingeniería mecánica. Cuando decidí hacerme piloto, yo siempre tuve la expectativa de que mi profesión me permitía, me daba la posibilidad de irme, conocer otros horizontes, conocer la aviación en el mundo entero. Eso es la parte muy buena y muy, vamos a decir, ventajosa de ser piloto. Tú puedes tomar dos decisiones. O eres piloto en tu país y te quedas en tu país para el resto de tu vida, como muchos compañeros lo hicieron, o puedes incursionar en la aviación internacional, en otras partes. Y le voy a decir algo a esta nueva generación. Los pilotos latinoamericanos, los pilotos, y en especial los pilotos venezolanos, son muy cotizados, muy bien cotizados. Como trabajadores, como profesionales. Buenos trabajadores, buenos profesionales. Y tengo amigos que han seguido, han pasado por muchas líneas aéreas. Y amigos que todavía se conservan por mucho tiempo volando para una sola línea aérea. Por lo menos tengo amigos en China que van ya por 15 años, amigos que volaron entre Corea y China y tienen más de 20 volaron más de 20 años afuera. Y en el caso mío, que tengo esa cultura de China, la India y Corea, les puedo decir que todo lo que me llevó allí fue mi estudio. Estudiar muchísimo, utilizar, o sea, tener un buen inglés, un inglés técnico aeronáutico que te ayude, porque tienen que tener por seguro que todo su entrenamiento va a ser en inglés. Así inclusive trabajen en China. Pero lo importante es el estudio, mantenerse al día, mantenerse actualizado, y lo más importante es la disciplina. Yo tengo esa filosofía del japonés. No existe, ellos no dicen que son inteligentes. Los japoneses, que son uno de los, no que sea la mejor aviación, pero son uno, por lo menos en la parte, vamos a decir, de estudios, son muy aplicados. Ellos dicen que no existe que los japoneses sean inteligentes, ellos dicen que son disciplinados. La disciplina es lo más importante en nuestra profesión. Disciplina y estudio. Gracias por habernos acompañado, hermano. A tus órdenes siempre, ¿ok? Señores, seguimos adelante. Héctor Maita, excelente piloto volando Gracias. en el Oriente Lejano. Hoy nos acompañó y nos deleitó con su gran experiencia por esos lares. Héctor, gracias, hermano, por habernos acompañado en un programa más de Volando con. Saludos, un abrazo.